era. Ya. Y bueno, esta clase está en nuestro fondo no tradicional mucho porque la ocupé, me basé en un ayudante alumno que tuve hace como 10 años y la dejé porque el fondo lo encontré bonito, como bien acuoso, como bien diarreico, porque pensé que la diarrea de los bebés es verde Para ponerse en onda para con. ponerse en onda, entonces lo encontré como bien descriptivo de lo que uno ve, sobre todo en niños. Bueno, súper importante entender conceptos fisiológicos. Esta fue la diapositiva de fisiología que se salvó, ¿ya? Porque habitualmente uno piensa que el agua que uno toma es la importante. Ah, yo tomo agua. Sí, es importante, nadie dice que no. Pero si ustedes se dan cuenta, el tubo digestivo maneja un volumen de líquido, y entendiendo como fundamentalmente el líquido más importante, el agua, gigante, gigante. O sea, si nosotros calculamos en la dieta, consumimos 2 litros, ya, perfecto, estamos viendo una buena cantidad. Pero lo que se secreta, saliva cercano a 1 litro, estamos hablando por día. Jugo gástrico, más o menos 2 litros. En bilis se secreta más o menos 1 litro. Jugo pancreático 2, jugo gastrointestinal se refiere a tubo digestivo más bajo, más o menos 1 litro. Fíjense, nosotros lo que llega al tubo digestivo, la mayoría son por secreciones intestinales, no es por la agua que tomamos. Entonces uno dice, ojo, ¿por qué se secreta tantos líquidos? Fundamentalmente porque las enzimas, todas nuestras enzimas, funcionan en medio acuoso. Entonces, para que funcionen nuestras enzimas, para que se produzca la digestión, para que se busquen las distintas etapas del fondo de nuestro procesamiento de alimentos, se requiere medio acuoso. Entonces, al final, al tubo digestivo le llegan más o menos 9 litros. Supongamos que tomo 5 litros de agua, porque me encanta tomar agua. No soy diabético, se puede asumir que no es diabético, pero me encanta el agua. Ojo, tendríamos tomando 12 litros. Entonces la pregunta es, si yo tomo 12 litros, tomo en total el digestivo, ¿le salen esa mayor cantidad? No, porque nuestro sistema hace que normalmente salgan 100 o 200 ml o alrededor de 100 o 200 gramos, que suponiendo que la mayoría es agua. Si se dan cuenta, en el fondo, la cantidad de agua que absorbe el tubo digestivo. Son cantidades, pueden ser mucho más grandes, de hecho. Si una persona toma 10 litros de agua, se van a absorber lo que se secretó, porque tiene con finalidades digestivas, más en el fondo todo lo que toma. O sea, podría absorber perfectamente, se dan cuenta, pongámosle 18 litros de agua. Porque para tenerlo claro, si uno toma agua, por tomar agua, no va a tener diarrea. Miren qué interesante, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, esa cosa de que, oh, la hidratación. La hidratación para, en el fondo, para no constiparse, no sirve, porque la gran cantidad de agua se absorbe. Entonces, lo que sí ocurre es que la persona, si está deshidratada, va a tener un poco menos de expulsión de DS, pero un poco menos, no gran significativa, porque el impacto de la dieta dentro de los fluidos es bajo. ¿Se entiende? Entonces, esa cuestión que dicen, no, tiene que tomar agua para no constiparse, si ustedes no lo analizan, no tiene ninguna lógica, salvo prevenir la deshidratación. Pero volvemos, para deshidratarse, la persona tiene que tomar extraordinariamente pocas cantidades de agua, porque el sistema de riñón está hecho para, en el fondo, acoplarse. Por lo tanto, la gente que anda diciendo, ah, yo tomo agua para evitar la constipación, la verdad no tiene ningún sentido. Ahora, si ustedes dicen, tomo agua todo el rato para evitar deshidratación, porque quiero cuidar el riñón, podría tener algún sentido, lo cual también es discutible, pero Doctor, sí. una pregunta con eso, y por ejemplo, ya, es porque el intestino reabsorbe muchas cantidades de agua, pero Sí. por ejemplo, si tomar agua para aumentar la motilidad del intestino podría ser Que no como... aumenta la motilidad. No, el agua no aumenta la motilidad. No, Ah, ya, no. O sea, la aumenta como comer cualquier cosa, pero no aumenta la claro. motilidad porque se absorbe fácilmente. Es distinto a Ah, una ya. sustancia sólida. Una sustancia sólida sí aumenta la motilidad, porque el agua comienza a absorberse en cualquier parte. Entonces, en el fondo, tiene poco impacto. O sea, lo que trato de decir es que tiene muy poco impacto sobre la motilidad del agua. Muy poco, ¿ya? Entonces, Ya, doctor, muchas gracias. ahora, si tú lo ves, es tomar agua, no estoy yendo en contra de tomar agua, yo estoy yendo en contra de tomar agua con la gente que anda con la botellita en todos lados, porque obviamente tomar agua es sano, pero volvemos, hay que tener claro el real impacto. O sea, si tú me preguntas cuál es el impacto de tomar agua para evitar constipación, muy bajo, para no decir nada. ¿Te fijas? Es mucho más importante la fibra y otras cosas. ¿Te fijas? Yo estoy diciendo, entendiendo cómo funciona, no estoy diciendo que no tomen agua, ojo. Pero si ustedes dicen voy a andar con una botellita dentro del hospital, y en el fondo a riesgo andar haciendo fómite, andar contaminando con la botellita,
obviamente yo te digo, bueno, hay una pelea que tengo siempre con los alumnos, ¿ya? Pero porque andan todos con la botellita, entonces, ya, pero bueno, yo no digo no tomen agua, ojo, por favor, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo cuándo, dónde y por qué, ya. Pero volvemos, entonces, el tubo digestivo, ¿y quién absorbe? El yeyuno absorbe mucho, el ilión absorbe también mucho, el colon no. El colon se porta distinto, porque tiene, yo sé que me saco las diapositivas para que no me alargara mucho, pero igual, el colon tiene saturable, o sea, el colon, la forma de absorber, en el fondo, es mediante, en el fondo, bombas. Entonces, por lo tanto, si son bombas, ustedes recordarán lo que hemos hablado muchas veces, son saturables, se saturan, o sea, tienen una capacidad máxima de absorción. ¿Cuánto es la cantidad máxima de absorción? Más o menos 2 litros. Entonces, si yo tomo 10 litros de agua, por decir algo, el yeyuno absorbe sin problema. El ilion absorbe sin problema. Pero al colon, si le llega a más de 2 litros, va a tener diarrea. Porque es saturable la absorción de absorción de agua en el colon. ¿Ya? Es un concepto súper importante. Porque uno podría decir, bueno, si en el fondo me llega mucha agua al yeyuno, perfecto. Pero si el yeyuno falla, todavía nos queda el ilion. El ilion también absorbe, pero absorbe, volvemos un poquitito menos. Pero si el ilion no es capaz de absorberlo, el colon, aunque esté sanísimo, aunque funcione perfecto, vamos a tener diarrea. ¿Ya? Porque no tiene una capacidad máxima, más o menos 2 litros. ¿Ya? Es un concepto bien importante. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo se absorbe el agua? Porque aquí estamos hablando harto de agua, porque nos interesa mucho el agua. Tenemos distintos transportes. Hay que tener claro que la mayoría es transporte de tipo osmótico. O sea, en el fondo, para absorber agua, tengo que absorber un electrolito. ¿Cuál es el electrolito más famoso? El sodio. ¿Ya? Entonces, el agua sigue las concentraciones de sodio. ¿Ya? Entonces, se absorbe por sodio, aquí aparece, y obviamente puede haber transporte paracelular, que es la mayoría. Hay transporte también transcelular, que no se sabe bien por qué, pero también por acuapurina. La acuapurina 3, 4 y 8 son las más famosas, por lo cual también hay un grado de regulación de la absorción de sodio. ¿Ya? Porque en el fondo, perdón, la absorción de agua. ¿No? Porque acuérdense que las acuapurinas son canales, entonces dependiendo de la concentración de sodio, pues yo puedo regular un poquitito la absorción de agua mediante la expresión de esta acuapurina. No se sabe bien todavía el rol como exacto, pero también, o sea, la regulación, pero también, ojo, como un canal, también podría ser para sacar agua, porque uno puede decir, ya, o sea, sacar me refiero al lumen, porque si yo, por ejemplo, en una situación donde tengo mayor cantidad de electrolitos digamos, lumen, si yo tengo mayor cantidad de acuprina y tengo una osmolaridad menor, digamos, perdón, una osmolaridad mayor dentro del lumen, perfectamente podría sacar agua. Por tanto, ahí no está tan claro, pero veámoslo como fundamentalmente absortivo. Y aquí hay una cosa que es muy distinta, que tiene que ver con la capacidad de secretor, que ya lo vimos lo nombró varias veces el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Quesada, y yo también me parece que alguna vez, que no conviene que las secreciones sean por sodio, porque el sodio para nosotros es valioso, el sodio nos permite mantener el LEC, nos permite... Entonces, las secreciones son por cloro y bicarbonato. O sea, si nuestro organismo quiere secretar líquido al tubo digestivo, que vuelve a interpretar, ¿cuánto secreta? Miren, 7 litros, o sea, lo hace a través de canales de cloro. Y eso es clave, o sea, secreta cloro. Si el intestino quiere secretar saliva, lo hace a través de cloro. Si nuestro intestino quiere secretar, en el fondo, líquido, lo hace a través de canales de cloro. ¿Ya? También hay bicarbonato de otro. Entonces, ¿cachai? O sea, en el fondo, para absorber agua, meto sodio. Para botar agua, ocupo cloro. ¿Ya? Es bien interesante. Entonces, ¿por qué? Porque hay enfermedades que se echan a perder los canales de cloro. Y entonces la secreción va a estar disminuida. ¿Ya? Y aquí aparece nuestro canal famoso de cloro, que ustedes ya lo hemos nombrado alguna vez, que yo, el canal de la fibrosis quística, se llama, alguna proteína reguladora de la transmembrana de la fibrosis quística, etc. Es un canal muy famoso porque es el canal de cloro que se ocupa para la mayoría de las secreciones. Entonces, secreta cloro. Entonces, tenemos nuestro canal de cloro y obviamente si secreta cloro, ¿qué es lo que va a secretar un poquitito? Un poquitito de sodio para mantener un poco la electroneutralidad, pero la secreción es de cloro, ¿ya? Ahora,
¿Cómo entra, cómo se modifica el cloro? En el fondo, por a través de un canal que es sodio, potasio, 2 cloro, que entra dos cargas positivas, potasio y sodio, y entre los dos canales de cloro, aumenta, esto lo hace fundamentalmente glándulas, ¿ya? No tienen todo estos funcionamientos, elementos son glándulas, y aquí el tubo digestivo, como glándulas, desde el punto de vista glandular. Entonces secreta, no es una glándula, esto lo hace un enterocito, o sea, no lo hace, no es necesario que sea, bueno, una glándula en términos de que secreta, ¿ya? Y secreta cloro. Bueno, ¿y qué se hace con estos sodios para mantener las cargas? Obviamente entramos por un lado potasio, el potasio en el fondo, el sodio, perdón, el sodio activa la glándula sodio-potasio ATPase, la típica completa, por lo tanto saca el sodio y entra potasio, y si hay un exceso de potasio, o lo puede sacar mediante un canal de potasio. Pero ahí la gracia es que se mantiene la neutralidad y hay secreción en base a cloro. ¿Por qué? Cortito, porque no tiene que ver con intestinal, pero sí tiene que ver con intestinal. Hay personas que tienen este canal fallado. ¿Cuáles son los que tienen esta enfermedad que se llama fibrosis quística? ¿Ya? El término fibrosis quística está dado fundamentalmente porque las secreciones, todas las secreciones, pero fundamentalmente las pulmonares, que son claves para mantener la función pulmonar, hace que estos pacientes generen una enfermedad quística pulmonar, o sea, comienzan a tener voy a decirlo superordinario, una expectoración, o sea, los pollitos espesos. ¿Por qué espesos? Porque no tienen cloros. Entonces, como no tienen cloro, se comienzan a echar a perder todas las secreciones y son clave en la defensa pulmonar. Entonces, lo primero que comienzan a tener es patología respiratoria, ¿ya? Y eso genera esta enfermedad que se llama fibrosis quística, muy famosa porque es bien dramática. Los pobres guaguas se expresan desde la infancia con este problema, comienzan a tener infecciones, y fíjense cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace bueno, actualmente se puede medir el cloro, etcétera, por una cosa que se llama test del sudor, porque estos pacientes, como tienen las secreciones, la mayoría son en base a cloro, en el fondo el sudor también está alterado. Entonces sudan menos y sudan más espeso, ¿ya? Y como también, y otro órgano que se ven severamente afectados son las secreciones intestinales. ¿Cuál secreción ustedes creen que es la más clave dentro de la absorción? Entonces uno dice, perfecto, salía, sí, es importante, jugo gástrico, sí, pero ¿cuál es la que tiene más enzimas? Jugo pancreático. Entonces estos pacientes en el fondo comienzan a tener mala absorción, comienzan a tener incluso diarrea y tienen un crecimiento muy retardado producto de la mala absorción. Entonces son personas que son más chiquititas, más de estatura, con déficit de crecimiento y también con enfermedades pulmonares crónicas, con diarrea, etc. Entonces, y lamentablemente es muy dramática, ¿ya? Esa es la famosa fibrosis quística cuando falla esto, ¿ya? Falla este canal. Diarrea. Ahora nos vamos a la diarrea. Yo creo que esta clase la voy a terminar tempranito porque la velocidad mía de hablar, ya. No hay una definición única, ¿ya? Eso ahí ya se nos complica un poco. Ustedes no sé si les enseñaron, pero hay una clasificación de las deposiciones según las consistencias, ¿ya? Yo no se las voy a nombrar. La escala de Bristol. Sí, la escala de Bristol, que tiene que ver que ustedes vean la caquita y clasifican en el fondo. Qué bueno, ¿dónde se la enseñaron en semiología o en qué? Porque por gastro ustedes no. Sí, Ya, sí, en semiología no les enseñaron y la volvieron a repetir cuando estábamos en el EAM. ya. Bueno, ya. Entonces tienen, y no hay una definición exacta, aunque ustedes no lo crean, aunque hoy escala, etc. Algunos definen como la evaluación de más de 200 gramos en términos de peso absoluto. ¿Por qué en gramos? Te dicen, porque las pesan. No sé, por ejemplo, una guagua se puede pesar el pañal. Entonces, es una forma de tratar de establecer cuánto líquido sale, ¿ya? Y si lo ven por kilo de peso, 10 gramos por kilo de peso, 21, porque eso está hecho más bien para niños, como para evaluar de niños. También se puede definir por una consistencia líquida o semiformada o por un mayor número de frecuencias. Ahora, el aumento de la frecuencia es complicado porque en el fondo depende del tránsito de cada persona. Una persona normalmente puede hacer 3 deposiciones al día, sí, y no se le daría diarrea. Por lo tanto, tendría que ser aumento de la frecuencia en un paciente que no tiene una frecuencia alta. Lo habitual es que uno haga 1 o 2 veces al día, pero si normalmente hace 1 o 2 veces al día y tiene 3, uno podría plantearla. Pero el concepto es que en el fondo
como típico es que hay un aumento de la frecuencia y hay un aumento, pero una disminución de la consistencia, o sea, más acuosa, ¿ya? Además, puede haber asociarse, que también uno podría decir, oye, podría ser en contacto de diarrea, evidencia de lesión estructural intestinal, o sea, inflamación intestinal. Y la inflamación, ustedes saben, significa que hay mayor cantidad de polimorfos, macrófago y todo lo que ustedes saben de relación a inflamación. Por lo tanto, puede verse presencia de sangre o puede haber presencia de pus incluso, presencia de destrucción de la mucosa y obviamente puede haber dolor abdominal. Entonces, siempre, lo que trato de demostrar en esta diapositiva, es que siempre la característica de la diarrea hay que buscarla. O sea, en el fondo no basta que diga el paciente, oh, tiene tres veces al día o tiene disminución de la consistencia, sino que uno tiene que ir a buscar estos elementos, o sea, mucosidad, digamos, sangre de alguna manera, hematoquesia, si tiene dolor y obviamente signos de inflamación sistémica, pero el concepto es que hay que preguntar las características de la diarrea, siempre, ¿ya? Profesor, ¿Sí? ¿esa mayor frecuencia de deposiciones tienen que ser líquidas o pueden ser, por ejemplo, Es que la discusión, sólidas, mira, pero lo que tú dices es la discusión, porque algunos dicen que la diarrea basta que aumente la frecuencia, aunque no cambie mucho la consistencia. Por eso no existe como una definición exacta, ¿te fijas? Ahora, lo que uno espera, lo que uno dice, oye, lo que uno espera es que sí, haya las dos cosas, por eso lo puse esos dos puntos, un aumento de frecuencia y una disminución de consistencia, pero no hay una definición exacta, o sea, si uno lo ve como lo más objetivo, es el peso. O sea, en el fondo, si yo en un día tengo más de 200 gramos de deposiciones, estamos hablando en una situación que no hay comido, perdón, el precio como chancho, o sea, no te has comido 5 lechugas, en el fondo, por lechuga completa, por ejemplo, tú tendrías sería como lo lógico que fueran las dos cosas, pero no, como no hay una definición exacta, en el fondo queda un poco el criterio, ¿ya? Entonces, uno podría decir consistencia disminuida con aumento de la frecuencia, las dos. Pero si tú me preguntas, nadie tiene una definición así como es una o es la otra o son efectivamente las dos. ¿Ya? No sé si te quedó claro que no hay una sí, sí, definición exacta. ¿Ya? Por sí, eso, quedó claro. Muchas por gracias. eso, por eso hicieron la escala de Bristol. ¿Te fijas la idea? Porque es una forma de objetivar. Porque, bueno, hay personas, voy a decir otra cosa, la consistencia. Hay personas que tienen consistencia normalmente más disminuida, como pastosa, sí, aunque ustedes lo crean, sí, porque depende, en esto hay una variabilidad, porque tiene que ver con lo que comen. Entonces, por ejemplo, una persona come mucha fibra, supongo que come lo normal, es como 20 gramos, entonces, normalmente le encanta el salvado de trigo, le encanta la avena, le encantan todas esas cuestiones, o le encantan cosas que tienen detritos, porque tienen, por ejemplo, no sé, se traga los maní, por decirlo de alguna manera, ese paciente va a tener cambio en la consistencia. Y si lo hace como normal, vive así, obviamente la consistencia va a ser siempre más baja. Entonces, ¿tiene diarrea ese paciente? No, porque es normal. Entonces, uno siempre es normal para él. Entonces, siempre uno tiene que apuntar un poco a los cambios. O sea, en el fondo, si el paciente normalmente hace eso, lo más probable es que sea normal. ¿Te fijas? Ahora, si el paciente tiene un cambio, ahí, claro, uno tiene que hacer el ojo. Mira, hay personas, yo te digo, yo he tenido personas conocidas mías de la familia que en el fondo hacían una vez a la semana. Yo decía, pero ¿cómo van a hacer una vez a la semana? Y hacían una vez a la semana. ¿Cachai la idea? Eran tapadores de water, porque obviamente era una piedra. ¿Cachai? Yo sé por qué me taparon water, por eso estoy hablando. Perdone que sea tan escatológico lo que estemos hablando, pero es así. Esta clase da para eso, Doc. Claro, sí, No es tan infrecuente eso. También yo he conocido más de una persona y que lo dice así como con normalidad. sí, pues una vez a la semana. Pues, claro, por eso te digo, la normalidad depende. Pues, y hay otras personas que no hacen en 2 días y están muriéndose. Pues, ¿te fijas la idea? Entonces, para que ustedes entiendan de que hay que buscar tendencia, y obviamente si uno va a la definición, 200 gramos como la más, sobre todo en guaguas, que es distinto, porque en guagua tú no sabes lo que es normal, porque llevan poco tiempo de vida. ¿Te fijas la idea? Entonces, pero hay que estar atento. ¿Ya? Ya. Se clasifican en general, y aquí es bien importante por qué se clasifican. Se clasifican en diarrea aguda, que en general 14 días, duración habitual 4 o 5 días, diarrea prolongada, que duración va entre 14 y un mes. Esa diarrea prolongada es relativamente nuevo el término, antes no se ocupaba, se hablaba de diarrea aguda y diarrea crónica, y nadie sabía lo que era una diarrea prolongada porque no existía la clasificación, y duración mayor de un mes. Diarrea aguda, ¿por qué es tan importante? Porque las causas son bien específicas.
La diarrea crónica, también. Y la diarrea prolongada no es chicha ni limonada. Por tanto, la diarrea prolongada, uno podría decir, bueno, algunas causas de diarrea aguda y algunas causas de diarrea crónica. Pero en el fondo, yo no voy a hablar más de esto en términos de diagnóstico, pero ustedes tienen que tener claro que la diarrea aguda tienen causas bien precisas. Y habitualmente las causas lejos más frecuentes son infecciosas, ¿ya? No estoy diciendo infecciosas que requieran antibióticos, porque la mayoría de estas son infecciones virales, por lo cual son autolimitadas. La persona tiene diarrea 1 o 2 días, pues ustedes saben que más o menos el día cuarto o quinto va a estar el paciente sin diarrea. Por eso va a aparecer duración de 4 o 5 días. Hay otras que, claro, que son re malas, pero la mayoría son virales, ¿ya? Entonces, y eso, mientras que las diarreas crónicas en general son otras causas. Otras cosas, desde diarrea inflamatoria, desde diarrea, digamos, por parásitos, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia es que uno, cuando alguien parte con diarrea, tú le decís, ay, ¿cómo va? El tercero o cuarto día, entonces se te va a quitar. Si se te quita, estamos felices porque lejos es lo que pasa más veces. ¿Ya? Sigamos. Del punto de vista de la clasificación, esto es fisiopatológico, pero sirve, pero cualquier cantidad, cuando uno se enfrenta a la diarrea, es como un poquitito el enfrentamiento que uno tiene de insuficiencia respiratoria, que la fisiopatología va de la mano con la clínica, en términos de las causas, aquí también. Aquí realmente, si uno sabe esto, no hay que tener problemas nunca con las diarreas, ¿ya? En términos de manejo. Diarrea osmótica, diarrea secretoria, diarrea inflamatoria y diarrea motora. Hay una que es menos fisiopatológica que el resto, que es la inflamatoria, pero en el fondo vamos a explicarlo al tiro, ¿ya? Ojo, las diarreas comparten a veces los fenómenos. O sea, hay osmótica pura, sí, hay secretoras puras, sí, hay inflamatorias puras, pero muchas de las inflamatorias se comportan la diarrea como osmótica, ¿ya? En las motoras también puede ser más tendencia a la pureza, pero la inflamatoria habitualmente es una mezcla. O sea, hay inflamación, pero también hay un componente osmótico, puede haber o no puede un componente secretor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí lo van a entender al tiro cuando lo vayamos viendo. ¿Ya? ¿En qué consiste osmótica? Osmótico significa que tiene que ver con osmolaridad. Acuérdense que la osmolaridad es la propiedad que tiene la sustancia, entre comillas, para atraer agua. Ese es el concepto. Entonces, cuando yo tengo una sustancia osmótica, ¿qué es lo que hace? Atrae agua. Estamos hablando de sustancia osmótica en el lumen. Si yo tengo en el lumen mayor cantidad de osmolaridad, en el fondo atrapa agua, y volvemos que la cantidad de agua que andan dando vuelta en el tubo digestivo es gigante, por lo cual puede atrapar esta agua y se produce la diarrea. ¿Ya? Ahora, como lo normal es que nosotros secretemos cosas para poder absorberlas, secretamos en el fondo líquido intestinal o líquido, lo distinto. Yo cuando hablo de líquido intestinal voy a hablar de líquido en general, en el fondo para absorber, o sea, líquido pancreático, líquido gástrico, etc. Entonces, lo normal es que en el fondo sean esos osmolitos. Nosotros en general no medimos cloro, pero se puede medir en intestino sodio y potasio. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que nosotros tenemos nuestra osmolaridad plasmática, nosotros podemos calcular la osmolaridad fecal. ¿Cómo la medimos? Midiendo el sodio y potasio dentro de las deposiciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto, si nosotros tenemos una cantidad de sodio y potasio alta, significa que están los digamos, electrolitos. Mira, sodio y potasio, dijimos, en el fondo, sodio y potasio lo que representan es el cloro, para que no entendamos. O sea, no es que. Ya. Pero el concepto, en el fondo, es que si nosotros tenemos alto esta cantidad de sodio y potasio, significa que nosotros no tenemos otros osmolitos, porque en el fondo estamos secretando, en el fondo, la cantidad que debemos. Entonces hacemos la resta y nos va a dar el gap osmótico fecal. Entonces, si está aumentado, en el fondo, ¿qué significa? Que tiene poco sodio y potasio, por lo tanto tiene poco cloro, ¿ya? Eso significa que hay otra sustancia que nos está dando, en el fondo, la osmolaridad. Entonces, si tenemos el gap fecal aumentado mayor de 100, significa que hay poco de esto, y al haber poco de esto, significa que hay otros osmolitos, porque nosotros lo que esperamos es que, en el fondo, tengamos esto aumentado, ¿no? Entonces, aumentado mayor de 100 del gap fecal, del gap osmótico fecal, no solamente esto, sino de completo, nosotros decimos, ojo, de mayor de 100, decimos, hay otro osmolito dando vueltas generando la diarrea. También podríamos medir el sodio fecal aislado, y un sodio fecal aislado
menor de 60, también nos hablaría lo mismo, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros decimos, en el fondo disminuye la osmolaridad intraluminal calculada, porque se diluyen los iones orgánicos en el lumen, el sodio y potasio, y que representan en el fondo la cantidad de cloro. O sea, hay otro elemento que está dando la osmolaridad. Ese es el concepto. O sea, hay otra cosa que está trayendo agua, por lo tanto, en el fondo se diluye. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la forma de calcularla, de estimarlo es, en todos los hospitales se mide esto, aunque ustedes no crean, se puede medir, porque es la misma técnica para medir es la absorción plasmática, pero en ningún lado en la práctica lo hacen, ¿ya? Por lo cual, clínicamente uno tiene que saberlo, pero si les toca trabajar en un hospital más sofisticado, que tienen una tendencia más a gastroenterología, lo van a calcular, pero si no, la verdad es que no necesariamente. Pero aquí vamos a llegar a cosas bien importantes, ¿ya? Bueno, causa, laxante, antiácido, alimento, medicamento, y aquí entramos, enfermedad mal absortiva, cualquier tipo de enfermedad mal absortiva, ¿ya? Y aquí los fundamentales dentro de la enfermedad mal absortiva por frecuencia son los hidratos de carbono. Perdón, hidratos de carbono. ¿Cuál es el más frecuente? La intolerancia la intolerancia a la lactosa. La lactosa, como ustedes saben, es un disacárido que normalmente por algunas bacterias que están en nuestro cepillo, en nuestro intestino, en la parte del cepillo intestinal, tienen lactasa y lo que hacen es desdoblar la lactosa y obviamente la gente no tiene ningún problema y no tiene ningún fenómeno mal absortivo ni ninguna cosa. Pero acá no, como no tienen lactosa, o sea, no tienen lactasa, queda la lactosa. Y la lactosa es súper, súper osmótica. Entonces, fíjense que al tiro usted entendiendo eso, que es tan sencillo, ustedes dicen, bueno, ¿cómo evito una diarrea osmótica? Si es por comida, no comiendo, lo que me genera esto. Y como ustedes lo ven por la publicidad, por la tele, si yo no tomo lactosa, no voy a tener diarrea osmótica. No me voy a sentir mal, ni extendido, ni nada. ¿Por qué? Porque no como lo que me hace el daño. Entonces, la gracia es que cede con la diarrea con el ayuno. O sea, basta que no coma lo que me está generando la diarrea osmótica y se acaba. Por ejemplo, en términos de alimentos, por ejemplo, si dejo de tomar lactulosa, que se ocupa, por ejemplo, para lo contrario, nosotros lo ocupamos, ¿qué término farmacológico? Lo ocupamos para que tengan deposición en los pacientes. Pero si yo llego y dejo de tomar la lactulosa, se me va a acabar la diarrea. Si es que es por lactulosa. Lo mismo si tomo polietilenglicol, o lo mismo si tomo sorbitol o mannitol. Los medicamentos un poco distintos, pero si dejo tomar la colchicina, igual va a dejar de tener diarrea. Entonces, la gracia es que se dé la diarrea con el ayuno. Listo. Al tiro. Pero como también hay elementos mal absortivos, por ejemplo, eso, por otras causas, en el fondo pueden ser congénitas adquiridas, yo puedo perfectamente también ver muchas veces, cuando hay mala absorción, restos de lo que se está mal absorbiendo. Puede ser grasa, esteatorreica, la diarrea esteatorreica, o también lientérica, ¿ya? Lientérica, acuérdense cuando aparecen pedacitos de comida. Yo les decía, por ejemplo, si alguien come maní y no lo mastica bien, le van a salir restos de maní. Lo típico es el choclo. Si la persona llega y come mucho choclo y no lo mastica bien, lo más probable es que le parezca la cáscara de choclo, la cáscara de, ¿cómo se llama? También podría ser, por ejemplo, todas las legumbres que tienen cáscara. En fondo, puede, si no lo mastican bien, puede salir perfectamente y puede generar algún grado de diarrea, como puede no generarlo, y depende de cuánto absorbe y cuánto sabe. Entonces, pero la grasa, perdón, no, la gracia, dije grasa, como está hablando de esta diarrea, ya, en general, volvemos, o sea, son diarrea Lo traicionó la mente, Doc. ¿qué? Relacionado, claro. Traicionó su mente con la Ya, esteatorrea. digo, ya, entonces la gracia es que se den con se dé la diarrea cuando hacen ayuno, lo cual, bueno, en general pueden haber diarreas con mayor nivel de acuosidad, sobre todo si son lientéricas o esteatorreicas, pero son diarreas en general con algún grado de acuosidad, o sea, son una cosa. Y la gracia en el fondo es que son la mayoría autolimitadas. ¿Por qué autolimitadas? Porque dependen de lo que comen. Entonces, en el fondo, si dejan de comer, se acaba. Y lo otro importante es que el volumen, Profesor, el volumen es bajo. El volumen es bajo porque en el fondo tiene que ver con sustancias osmóticas. Dígame. en este caso, si una persona viene y está con este tipo de diarrea y toma mucha agua, ¿eso puede agravar la diarrea o en este caso tampoco el agua afecta mucho? No, si el agua no agrava la diarrea. En ningún caso. En ningún caso. Perfecto.
Es lo contrario. A los pacientes que están con diarrea, tenéis que darle agua. Y después vamos a explicarlo Sí, por por la qué. deshidratación. Porque justamente cuando hay diarrea, lo voy a decir al tiro mejor para ganar Porque me tiempo. permite, Sí, dale. Christopher, por la hipovolemia. Ya, por la hipovolemia, perfecto. Ya. Mira, el concepto es el siguiente. El paciente, en el fondo, para muchas diarreas, para todo, si todas las diarreas, cuando se estimula la secreción, se inhibe la absorción. Eso es como una regla general, ¿ya? Entonces, si yo tengo una sustancia que estimula la secreción, se va a inhibir la absorción casi de todo, ¿ya? Pero, y ahí viene el pero, por suerte, o gracias a Dios, usted sabe que yo siempre digo suerte, por suerte, gracias a Dios, gracias al gran arquitecto, ustedes que eran naturalistas, son, ¿ya? Muchas diarreas, no todas, pero muchas, la capacidad absortiva no se pierde, pues no se pierde para algunas cosas, ¿ya? Ustedes dirán, ¿para qué no se pierde? No se pierde para aminoácidos, para algunos aminoácidos. No se pierde tampoco para, en el fondo, en ciertos lugares, para el sodio. Entonces, ¿cuál es la gracia? De que usted, un paciente con diarrea, le dan agua con sodio y con aminoácidos y ese paciente va a absorber el agua. ¿Cachan la idea? Eso es la base de las sales de rehidratación orales. Porque uno diría, bueno, si el paciente, con tu lógica, la lógica que tú estás ocupando, si yo le doy agua, ¿el paciente va a botar más agua? Entonces tú vas a decir, oh, suena como lógico que sí, pero gracias a que la absorción está mantenida en base a ciertas sustancias, tú das esa esas, entre comillas, sales de rehidratación, que son en el fondo la forma farmacéutica, pero ustedes dan, no sé, agua con sodio y en el fondo con algunos aminoácidos, se absorben perfectamente bien. Y con eso que evitamos la hipovolemia. ¿Cachai? En eso se basa las sales de rehidratación. ¿Cachai? Perdón, que de repente se me quedó metida que chelía. Entonces, pero se dan cuenta, entonces, al final, una persona que tiene una diarrea se puede y debe rehidratar oralmente, y la respuesta es sí. Obviamente, depende del tipo de enfermedad, depende en el fondo de las características, pero la mayoría de las diarreas, sí. Voy a hacer un comentario que tiene que ver la diarrea. Me sacó la diapo el jefecito aquí, pero se mueren de diarrea al año, no me acuerdo si eran 100 millones o 70 millones de personas, fundamentalmente niños. Es la causa más importante de mortalidad infantil. Obviamente, ¿dónde? Cuando no hay acceso a agua purificada o donde las condiciones sanitarias son bajas. ¿De qué estamos hablando? Toda Centroamérica, gran parte de Latinoamérica y todo lo que estamos hablando de África y Asia, ¿ya? Y ahí, entonces, esto de la diarrea no es menor, o sea, lo que yo quiero decir es que es un tema que parece, oh, pero si todo el mundo tiene un poquitito de diarrea, claro, pero es una causa frecuente de muerte, frecuente, ¿ya? Ojo, los viejitos ahora, viejitos me refiero a población añosa con patología crónica, también se mueren de diarrea, muchos, ¿ya? Porque tienen enfermedades que son con inmunodeficiencia, etcétera, ¿ya? Pero la diarrea no hay que subestimarla, o sea, eso es que trato de contar, ¿ya? Y como ustedes, o sea, si no lo saben, pero bueno, ahora hay una enfermedad que es famosa, que se llama el cólera, una enfermedad por un bicho que se llama vibrio cólera, me refiero a una bacteria, que mata una cantidad de gente que usted no se imagina. Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí en América Latina no había, hubo un periodo que casi no hubo, y llegó una pandemia, se fue esparciendo el virus, y hubo muertos aquí en toda América Latina, estoy hablando de los años 90, si no me equivoco, 90 para 2000, y por ejemplo, A finales de los 80, del ahora en 80 por Chile, eso. ¿no? Sí, Sí. yo ya era médico, por eso me acuerdo, fue como el principio de los 90, me acuerdo. Pero en Perú, por ejemplo, tuvieron 20.000 muertos. 20.000. Ahora, ¿por qué? Porque tienen el hábito de comer en las calles. Por eso es tan malo comer en las calles, porque se agarran enfermedades y obviamente comían mucho. En ese momento que hubo mucha vibrocólera, murieron 10.000, 20, no me acuerdo la cifra exacta, pero eran más de 20.000. O sea, me acuerdo que era más o menos ese rango. Aquí en Chile tuvimos 4 muertos. ¿Y qué características tenían los 4 muertos? Eran todos abuelitos y estaban tomando omeprazol. O sea,
Ya, pero no importa. Perdón, una anécdota cortita. Llevo un brote en la clínica alemana. En la clínica alemana, no sé si ustedes cachan, aquí en Santiago es la clínica más elegante que hay, con Las Condes, son las dos clínicas, pero gigantes, y tuvieron un brote de cólera. No se murió nadie ahí, pero tuvieron un brote en el casino de la clínica alemana. Esto es un comentario así para reírnos un poco de malo que soy, de pura maldad. Ya. Pero ese es el concepto, ¿ya? Acuérdense que se mantiene. ¿Qué otra diarrea tenemos? Bueno, que es lo que estamos hablando, que no me acordaba si está la diapositiva. Se sacó en el ayuno, cuando suspende la ingesta de sólidos no absorbibles, el volumen en general es menor de 1 litro al día, el gas focal se considera como diagnóstico, mayor de 150 milosmol, pero con más de 100 ya existe. pH fecal tiende a ser ácido. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente son aminoácidos, perdón, son glucosa, y muchos terminan siendo metabolizados por bacterias ácido láctico, por lo cual tienden a tener un pH fecal más bien ácido, ¿ya? Y como pierden el agua de tipo hipotónico, acuérdense que estamos ahí comparándolo con el plasma. ¿Por qué? Porque en el fondo sale agua sin sodio, tienen tendencia a la hipernatremia. Entonces estos pacientes, si tienen una diarrea osmótica, uno la puede sospechar que va a haber hipernatremia. Si tiene una diarrea y tiene hipernatremia, listo, estamos muy casados con el fondo, con el concepto de que puede ser osmótica, ¿ya? Son exámenes, se dan cuenta aquí para diagnosticarla, uno podría decir, bueno, basta que le suspendan no el agua, basta que le suspenda la comida y listo. Y uno podría decir, sí, listo, es relativamente fácil el diagnóstico. Lejos la causa más frecuente en términos cuando para la intolerancia al hidrato de carbono, o sea, en el fondo en el fondo lactulosa. Que estoy hablando para la intolerancia a la lactosa. La causa de la intolerancia a la lactosa es esta, en el fondo diarrea osmótica. ¿Ya? Es muy frecuente, ¿ya? Diarrea secretora, como lo dice su nombre, fíjense, voy por que me lo voy atrás para entender, vamos a ir uno por uno a esto, ¿ya? Ya estamos en la mitad de la clase. La diarrea secretora, aquí hay un estímulo. Hay algo que genera que el enterocito se vuelva loco y comience a secretar. ¿Qué es lo que secreta? Acuérdense, mediante canales de cloro. Eso acuérdense, canales de cloro, ¿ya? ¿Por qué se puede generar este secretagogo, esta sustancia que aumenta la secreción? Porque hay una enterotoxina. Este es el mecanismo típico en el fondo del cólera, las toxinas coléricas, ¿ya? Pero también porque hay secretagogo a niveles locales, ¿ya? O sistémicas. Hay muchos, yo no, por ejemplo, ¿cómo se llama la colecistoquina? No, hace lo contrario, pero en el fondo son derivados de AMP5. O sea, lo que hace es aumenta el calcio o el AMP cíclico intracelular, ¿ya? Ahora estoy chispoteado. Se produce secreción de agua al lumen, ¿por qué? Porque volvemos, que el cloro sigue, el agua sigue el cloro, y particularmente se produce inhibición de la absorción, como yo les decía. Pero, por suerte, no se inhibe la absorción de algunos aminoácidos y de otras sustancias, por lo cual nosotros si damos esa sustancia se va a reabsorber. O sea, se inhibe, pero no se pierde, ¿ya? Está menor, pero pues nosotros mediante algunas trampitas podemos aumentar. Eso, voy a volver un poco a esto de la absorción, porque hemos escuchado la agüita de arroz, que alguna vez se le da a las guaguas chicas con diarrea. La agüita de arroz lo que trae son aminopectina y trae otras moléculas que lo que hacen es justamente permitir que se reabsorba agua y sodio. Porque volvemos a la idea que para mejorar la bulimia no basta solamente el agua, necesitamos sodio, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Hay dos tipos, como le decía, aquí, pero esto es lo que no me acordaba. Que la colecistoquinina sí tenía la duda, pero bueno. Pues son mediados por AMP cíclico, enterotoxinas bacterianas, ácido orgánico, prostaglandina, medicamentos, BIP, y sustancias neuroendocrinas, que por ejemplo glucagol, secretina, colecistoquinina y obviamente otros y lanzantes de tipo secretagogo, ¿ya? Hay, por ejemplo, la fenoftaleína y un montón de otros. Desconocidos no se sabe, pero son una mezcla, como tumores, como el adenoma villoso, algunos medicamentos, enfermedad congénita, y la verdad es que no se sabe, pero genera. El adenoma villoso se decía al principio que era por VIP, por el péptido VIP, pero al final se dijo que no era. Pero en el fondo sería por esto, ¿ya? ¿Cuál es la característica clínica? Obviamente el gas fecal va a estar bajo,
porque va a estar bajo, porque aquí es por secreción de cloro, por lo tanto va a aumentar el sodio y el potasio. Acuérdense que el cloro se secreta, pero el sodio sigue el cloro para mantener la electroneutralidad. Fíjense lo que votamos al final. Si tuviéramos cloro y votamos sodio, ¿qué estamos votando? Sal. Estamos votando cloruro de sodio. Entonces, en el fondo, y por eso es tan lógico cuando uno trata estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que dar? Cloruro de sodio, si es lo lógico, ¿ya? Entonces, sí, Me permite, solo para expresarlo de otra manera, que haya un gap fecal menor a 50, un gap fecal bajo, o es otra manera de decirlo, es que es un gap fecal normal. sí, eso es normal. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el gap, gap significa diferencia, ¿cierto? Si uno compara la molaridad fecal con la molaridad plasmática, ¿cierto? Usualmente son muy parecidas, por lo tanto es normal que haya un gap fecal menor a 100, usualmente menor a 50. Entonces, cuando ahí el doc nos pone, ¿cierto? En la diapo, que hay un gap fecal disminuido, un gap fecal menor de 50, eso quiere decir que es normal Es la normal. osmolaridad Sí, en esa feca. sí. Gracias porque ¿Ah? gracias porque qué bueno. Eso no me da. Sí, no, gracias. Aquí, la otra particularidad es que como está activada la secreción, aunque tú dejes de comer, vas a seguir teniendo diarrea. Entonces, una persona que llega y dice tiene diarrea persistente y después, porque inicialmente uno no sabe, entonces uno llega y dice, oye, resulta que ya deja, no, vuelvo a decir, dejar de comer no significa dejar de tomar agua, deja de comer. Entonces, si la persona te dice, oye, esto puede ser por intolerancia a la lactosa, puede ser porque comiste algo osmóticamente activo, etcétera, deja de comer. Si se dejó de comer en primeras 24 horas y la persona ya nota que cambió la diarrea, que ya no está comiendo, no está botando casi nada, entonces, lo más probable es que sea osmótica. Pero en esta no, porque el mecanismo es distinto, el mecanismo no es osmótico. Aquí el mecanismo es que hay algo que está estimulando que se bote en el fondo, que se secrete. Y obviamente aquí puede ser extraordinariamente grande, porque yo le acabo de decir como modelo la cólera, y el cólera puede tener diarrea de 7 litros, 8 litros al día, o sea, los pacientes, miren lo que estamos hablando, se mueren perfectamente de deshidratación. También es importante algo clínico. Si la diarrea se acompaña de vómito, le da gravedad, porque nosotros vamos a perder la principal vía que tenemos de reponer sodio y agua, que es la vía oral. Entonces, para que lo vean como clínicamente, un paciente que en el fondo se acompaña con vómito, ojo, va a ser una diarrea que por sí va a ser tendencia a más gravedad porque vamos a perder la vía oral. Y esos son los típicos pacientes que terminan hospitalizados para darle hidratación parenteral. ¿Por qué les nombro esto? Porque el cólera también tiene la particularidad que genera vómito. Entonces, son diarreas muy graves porque perdemos la vía oral. No siempre, pero puede generar vómito. ¿Ya? La diarrea inflamatoria, como les dije, es un poco distinta, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Se daña la mucosa intestinal. Por lo tanto, si está dañada, está inflamada, ¿ya? Se va a producir, por un lado, que va a haber exudación de moco y sangre, por lo cual nos ayuda al diagnóstico, porque vamos a tener una diarrea que no va a ser acuosa, va a ser una diarrea, en el fondo, con restos celulares, o sea, con pus, va a ser una diarrea ¿cómo se llama? Muchas veces con sangre, o sea, va a ser una diarrea que ustedes van a decir, esto se nota que está inflamado, o sea, en el fondo porque va a ser fea, ¿ya? Ahora, existe aquí muy sencillo, hay un daño al enterocito, se genera una respuesta inflamatoria y se produce una respuesta con todas las cosas inmunitarias, o sea, una respuesta humoral, respuesta celular, respuesta fagocítica, por lo tanto va a ser en el fondo con inflamación. No voy a hablar de inflamación, porque usted ya conoce la inflamación. Entonces, ¿cuál sería una enfermedad, cuál sería una causa? ¿Ya? Sería por colocar una inflamación, por ejemplo, llega un bicho, un parásito, y ese parásito, por ejemplo, una ameba, una vibra ameba, se comienza a comer, por decirlo de alguna manera, los enterocitos, y obviamente se genera la inflamación. Esa sería como la más grosera, porque en el fondo todo esto tiene con infección. Pero, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una alergia, voy a decir entre comillas alergia, pero no es tan alergia. Por ejemplo, tengo la capacidad de generar anticuerpos contra el gluten. Yo llego y tengo como gluten, que es algo que está, pero en muchos alimentos, y resulta que tengo un anticuerpo contra el gluten. ¿Qué ocurre? Fenómeno inflamatorio. Entonces, yo cada vez que coma gluten, como tengo un anticuerpo contra el gluten, se va a generar un fenómeno inflamatorio. ¿Y ahí de qué estamos hablando? De la famosa enfermedad celíaca.
Entonces, se dan cuenta, pero en el fondo se dan cuenta que en el fondo acá el fenómeno inflamatorio, las otras dos que hemos visto antes, no hay en general un fenómeno inflamatorio. Hay una que es por osmolaridad, otra que es un fenómeno en el fondo de que se da una sustancia que estimula la secreción, mientras que aquí hay destrucción por inflamación de la pared intestinal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hace que sea un poco distinto. Ahora, ¿por qué ocurre la diarrea? Ocurre la diarrea porque obviamente esa inflamación puede estimular secreción, por lo tanto puede tener un componente secretor, tiene un componente de destrucción de la mucosa, por lo tanto disminuye la sustancia, la superficie absortiva, pero también puede generarse mala absorción. ¿Se dan cuenta? Por eso uno dice, claro, es como una mezcla de la otra, porque puede relacionarse con otras. Si yo, por ejemplo, con el gluten, con la intolerancia al gluten, si la enfermedad celíaca se destruye todo el digestivo, al final no absorbo nada, por lo tanto voy a tener también un fenómeno de diarrea, digamos, por absorción, o sea, una enfermedad osmótica, porque va a tener sustancias osmóticas que normalmente se absorben y van a estar presentes en el lumen. Entonces, si uno dice, claro, pero entonces de inflamatoria, ¿qué tanto tiene como causa, como mecanismo? Porque es muy distinta en términos del comportamiento clínico. Pero al final, ¿por qué se produce en el fondo la diarrea? Porque hay secreción, o sea, hay componente secretor, y porque hay componente osmótico. Y ojo, también hay componente de motilidad. ¿Ya? Pero sigamos. Entonces, causa, ¿qué ocurre? ¿Qué se ven y qué es lo que tienen en general? Aumento de la motilidad, ¿ya? Porque está inflamado, está lleno de sustancia inflamatoria. Hay daño al enterocito, si hay daño al enterocito, hay alteración de la permeabilidad, con aumento de la secreción. El intestino delgado, atrofia, porque comienzan a haber en el fondo daños directos, ¿ya? Comienzan a tener atrofia vellositaria e hiperplasia de las criptas. Las criptas, acuérdense que es donde se secreta, ¿ya? Las vellosidades son más bien absortivas y la cripta es en general donde se secreta. Hay menor cantidad de disacariasa. ¿Cuál es la típica disacariasa? La lactasa. Por lo tanto, estos pacientes comienzan a tener intolerancia a la lactosa. Volvemos, ¿por qué no se clasifica la diarrea como osmótica? Porque hay inflamación. Entonces hace que sean otras causas, ¿ya? Menor cantidad de proteasa, por lo menos disminuye los transportadores de absorción de sodio, mantiene la capacidad de secretar cloro y bicarbonato, y obviamente se produce diarrea. Colon, cripta regenerativa, irregular y hiperplasia. Esto es compartido por casi todas las anemias de tipo inflamatoria, unas más, otras menos. Típico, por ejemplo, esto como si la enfermedad típica, como le dije, la enfermedad celíaca. Pero podría ser perfectamente acá colocar yo sé que ustedes todavía no tienen gastro, por lo que hablamos el otro día, pero una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, la famosa colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que es otro el mecanismo, es un mecanismo autoinmune, pero se producen estas destrucciones. Entonces, pero en general se produce esto, general, ¿ya? Causa imantón, invasora, bacterias, virus, parásitos, producción de citoquinas, también citotoxinas, perdona, bacterias, virus. Tenemos inflamatoria, autoinmune, pero también podría ser, por ejemplo, una isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica es un cuadro muy grave, en el cual se produce obstrucción o daño, por decirlo, o trombos incluso, dentro del territorio mesentérico. ¿Por qué es tan malo tener trombosis mesentérica o isquemia mesentérica? Porque al llegar menos sangre, se altera la restitución del tubo digestivo. O sea, lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan? Para las úlceras por estrés en el estómago, aquí pasa lo mismo en el intestino. Pero uno dice, es malo, pésimo como es. Entonces uno decía, bueno, tú en el estómago se produce una úlcera y listo. Pero ¿qué pasa en el intestino? En el intestino, la debilidad de la pared, supongamos una úlcera, puede ocasionar que haya translocación bacteriana. Y si hay translocación bacteriana, se produce sepsis directamente por la carga bacteriana. Porque llega tanta carga bacteriana que en el fondo, porque está dañada la pared, que los pacientes entran y se mueren. O sea, y eso, por ejemplo, el concepto en fondo de trombosis mesentérica, que es lo más grave, cuando ya en el fondo está todo tapado. Ahora, hay situaciones intermedias que se llaman isquemia mesentérica, en el cual el paciente puede estar relativamente bien, pero sus tripitas están sufriendo isquemia y en algún momento se puede generar la trombosis, ¿ya? Ahora, la isquemia no la tomen como grave por sí sola, porque hay gente que tiene isquemia mesentérica mucho tiempo y no pasa nada. Pero en el fondo es un concepto. Ya existe el concepto clínico que se llama ángulo mesentérico, que la persona tiene un dolor en relación a las comidas
pero volvemos que se estudia y resulta que tiene una alteración vascular, que obviamente, como les dije, si no es grave, o sea, puede no ser grave, pero si se llega a tapar, o sea, si se produce una trombosis como tal, es extraordinariamente grave. Tan grave que yo no debería decir estas cosas, pero me encanta que ustedes se metan, se embullan en lo que medicina llama de grave, de pacientes más hospitalarios. Yo sé que quizás no sea la formación de ustedes dirigida a pacientes hospitalarios, pero esto es tan grave que se habla de trombosis mesentérica, o sea, perdón, cementérica. Entonces, la UCI se da mucho porque cuando llegan a la UCI, entonces, hoy tiene una trombosis cementérica, porque se muere hay una trombosis mesentérica más o menos el 90% de los pacientes, aunque estén en UCI, porque en el fondo una sepsis, pero terrible, terrible, terrible. Ya. Hay otras causas que son idiopáticas, tóxicas, etc. Pero en el fondo, el concepto, lejos las más frecuentes, son en el fondo inflamatorias de tipo autoinmune, enfermedad celíaca, enfermedades, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con enfermedades, ¿cómo se llama? Enfermedades inflamatorias intestinales, se llama Doc, enfermedad inflamatoria, como el Crohn y colitis ulcerosa. Dígame. Doc, eso por si acaso ahí no calificaría como una PB, po. No, pues no es PB, No, para que ahí que sí, estábamos claro. hablando, ¿cierto? Y hoy día que vamos a hablar de la peritonitis bacteriana No, esto no es espontánea, PB. aquí, No, no. claro, aquí no está asociado a Aquí no ruptura hay del tubo, ascites, pues, aquí de hecho no hay ascites. además, po. Aquí Mm, llega y se rompe. O sea, no es que se rompa, pero pasa una cantidad de bacterias, pero se puede perforar. Ojo, las trombosis mesentéricas terminan todo el intestino claro, perforado. O sea, la evolución natural es que lo que está con isquemia, igual que con infarto cardíaco, se produce un infarto mesentérico. Entonces, imagínense lo que significa que se te rompa, o se ulcere, o se destruya 1,5 metros de intestino. Imagínense lo que significa comunicar 1,5 metros del intestino o de colon, lo que sea, con toda la caca que hay dentro al peritoneo. ¿Cachai? O sea, es en el fondo tirar 1 kilo de caca Entonces los pacientes, muchos, no se mueren cuando está el infarto como tal, se mueren antes, porque antes que se perfore, ya está quedando la embarrada. Por eso, pero bueno, yo perdón que sea tan así, pero para que vayan ocupando jerga médica, porque en el fondo, si alguien le escucha, oh, este paciente tiene una trombosis mesentérica jugando, en el fondo sepan, hay un montón de cosas que son de la jerga médica que son bien entretenidas, porque el síndrome de Catrasca, no sé si lo conocen, ya, pero es otra tontería, sigamos. Ya, sigamos. Entonces, la motora es la más fácil de entender y también muy frecuente. Cuando hablan de colopatía funcional, o sea, con ese color imitable, están hablando de esto. ¿Ya? ¿En qué consiste? Que por lo que sea, se altera el peristaltismo. O sea, al paciente se le mueve menos, se le mueve más o se le mueve, perdón, lo dije mal, se le mueve mal, se le mueve de más o se le mueve de menos. Suena lógico el de más porque tenemos un tránsito acelerado, por lo tanto tú decís, mira, dijimos hace un ratito, si le llega más de 2 litros al colon, el colon no tiene cómo frenar la diarrea. Entonces, supóngase que el tránsito es tan rápido, sale tan rápido que no se alcanza a absorber. Le llegan 4 litros al colon y el colon está frito, va a tener diarrea. ¿Se fija la idea? Entonces, esto del tránsito se relaciona con el tiempo para que el intestino absorba las moléculas. Es como lógico, si yo paso algo rápido, voy a tender a absorberlo menos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el tránsito bajo se relaciona con diarrea? Y tiene que ver, se me había olvidado que tenía esta idea. Ya, exceso de aporte, tiempo de contacto disminuido, epitelio, por lo tanto, más aumento en la motilidad, excesivo aporte de agua al colon, diarrea. ¿Ya? Acuérdense, se satura la absorción, diarrea. ¿Por qué el tiempo disminuido? Y es fundamentalmente porque al estar menos tiempo, claro, se absorbe más por un lado, entonces se dice no tendría por qué tener diarrea, pero se genera sobrecrecimiento bacteriano. Acuérdense que nuestra caquita, nuestras deposiciones, la masa fundamentalmente está dada por bacterias. O sea, no me acuerdo si lo dije acá o no, pero en el fondo cuando uno dice que botamos con la caquita, desechos celulares, digamos ciertas sustancias, pero ojo, el volumen, no me acuerdo la cifra exacta, pero con un cabrón en la mitad, es bacteria. Son bacterias. Entonces, en el fondo, la cantidad de bacterias que botamos son gigantes, porque obviamente está lleno de bacterias. Esa es la gracia, que hay una simbiosis
y es bonito como modelo, porque una simbiosis que sin bacterias nosotros en el fondo nos moriríamos, no funciona el colon sin bacterias, bien, o sea, pero no el colon tubo digestivo sin bacterias, por tanto tener mucha hace mal, pero tener poca también hace mal, ¿ya? Entonces, aquí hay sobreexistimiento bacteriano, ¿por qué? Porque al disminuir la motilidad, las bacterias en el fondo crecen en forma exagerada, porque nosotros normalmente estamos botando bacterias con las deposiciones, y se genera por el sobrecrecimiento bacteriano diarrea, ¿ya? Entonces, y esto es muy frecuente, ¿verdad? Como causa digamos, lo que llaman se llama colon irritable, es muy frecuente, y fíjense que los colon irritables, ojalá, yo sé que ustedes todavía no tienen gastro, la mayoría alternan cuadros de diarrea y constipación. O sea, el paciente tiene diarrea, vomita, ¿por qué? Por aumento del peristaltismo, cambia la flora bacteriana por el aumento del peristaltismo y después se produce periodos de constipación, producto de los cambios dentro del sistema, por un poquito por deshidratación, un poquitito por el sobrecrecimiento bacteriano. Súper frecuente el colon irritable, ¿ya? Ojo, el colon irritable no viene la palabra irritado. Irritable viene, entre comillas, de enojable. Para que entiendan, no hay un fenómeno inflamatorio. Lo que hay es un colon que se mueve mal, ¿ya? Entonces, irritable, acuérdense que viene la palabra irritable de enojo. Entonces, en el fondo, para que lo entiendan bien, ¿usted espera en el colon irritable que haya inflamación? No. Que no hay una irritación en términos de inflamación, lo que hay es un enojo. Perdón que se lo diga así, pero es la forma más fácil de entenderlo. Y el nombre, como un poquito más técnico, es colopatía funcional, ¿ya? Causa de hiperestactismo. Le han cambiado tantas veces el nombre a eso. Sí, sí, le cambian El casi. colon irritable, que el síndrome de intestino irritable, que la colopatía funcional. Es que ¿saben por qué? Porque no saben la causa. O sea, como no saben la Que, causa. exacto, hay que descartar muchas otras cosas. Claro. No, pero sabes que ahora no, mira, hace algún tiempo hubo unas reuniones que se llaman en Roma, que lo que dijeron que no es una enfermedad de descarte, que es una enfermedad que tiene criterio y que te puede diagnosticar no por descarte. No, ya, qué ¿Ya? bueno, que sí, yo Sí. hasta un par de años atrás, como que era No, así como no, es que que ¿sabes lo que pasa? Que todo hay esto que descartar un montón de otras condiciones, que la ya. anoscopía no fue una anoscopía normal, que la mucosa No, intacta, no, que eso cambió un poco, eso cambió ya, porque el concepto era que se gastaban muchos recursos y salían normales, entonces al final es como afinar el ojo para no estar haciendo cosas de más, ¿ya? Entonces, de hecho me voy a echar para que no me reten, queda una diapositiva, pero una cuestión, ya, después lo comento. Que no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo. Ya. Bueno, ¿por qué hay causa de hiperestactismo? Síndrome de intestino irritable, colopatía funcional, que es lo que estamos hablando aquí con el doctor Quesada, pero también otra, diabetes, y la diabetes, mira que es desgraciada, la diabetes tiene hiperperistaltismo y hipoperistaltismo, o sea, puede hacer las dos cosas, ¿ya? Y eso se llama enteropatía diabética, ¿ya? Entonces existe una enteropatía. Para integrar, aprovechando integremos. Entonces, ¿por qué se procesa enteropatía? Entonces voy a decir, ojo, ¿qué se dañan cuando hay diabetes? Dijimos que habían complicaciones macro, microvascular, se echan a perder los microvascular, entonces al final se generan neuropatía. Entonces en el fondo, si uno piensa, la enteropatía diabética es un tipo de neuropatía. Y si entendemos que un tipo de neuropatía que hacen los tipos nerviosos regula la motilidad. Entonces todo calza. ¿Se dan cuenta? Entonces uno dice, ojo, la enteropatía es una complicación microvascular en el fondo de la diabetes. Ocurren en pacientes de edad añosa y justamente pasa hiperestactismo, diarrea y con hipoperistaltismo de fondo con constipación. ¿Ya? Entonces ese es la diabetes. Hipertiroidismo, ya lo conocen, casi no vamos a hablar de tiroides, una absorción de ácidos biliares que ayer el doctor habló, y tenemos hipoperistaltismo, la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune bien complicada, la diabetes, y causa, aquí uno podría colocar en el fondo otras causas como pseudoobstrucción, pero el concepto que se quiere es que en el fondo tanto el andar rápido del intestino, o sea, la hipertiroidismo como el hipoperistaltismo pueden generar diarrea motora. En general también son diarreas autolimitadas, son diarreas en el fondo de poco cuantía, son en general diarreas no tanto. Si ustedes analizan cuál es la peor de todas, uno podría decir por volumen la secretora. ¿Por qué? Porque se secretan muchos volúmenes. Desde el punto de vista de daño estructural, que pueden matar por inflamación, la inflamatoria. ¿Se dan cuenta? Esas son como las dos diarreas lejos las más malas. Ahora, no significa que una motora no puede terminar dejándola embarrada, no significa que una osmótica no puede dejar
la embarrada. Pero lo que trato de decir es que en general son diarreas, entre comillas, mucho mejor buena onda, estas dos, que las diarreas secretoras y las diarreas en el fondo inflamatorias. Una por el volumen de diarrea y otra por la inflamación sistémica. No es tan así, no es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Tratamiento. ¿Para qué tratamos? Uno, evitar o tratar la deshidratación, entendiendo por deshidratación hipovolemia. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. O sea, lo que interesa es la hipovolemia. La palabra deshidratación es bien compleja, porque la verdad que tiene un montón de significados, porque uno sabe intracelular, extracelular, ya. Pero el concepto es la volemia. Ese es realmente lo fino, porque estos pacientes se mueren de hipovolemia, ¿no? Mantener el estado nutricional, porque estos pacientes tienen una diarrea crónica, no solamente se pueden deshidratar o hipovolemizar, sino que se desnutren. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un síndrome malabsortivo, o no, si tengo, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, pero resulta que todos los días tengo diarrea, también se puede transformar ¿cómo se llama? En déficit de estado nutricional. ¿Por qué? Porque si yo tengo osmótica, la osmosis sí genera aumento de los volúmenes y aumenta, en el fondo, un poco el tránsito. Entonces yo puedo tener una diarrea, estoy hablando como casos más severos. Si yo llego y tomo mucha, tengo intolerancia a la lactosa y me tomo 5 litros, no 5 mucho, pero 2 litros de agua todos los días, o como medio kilo de, perfectamente esa diarrea va a transformarse en significativa porque va a tener aumento del tránsito, etcétera, y puedo tener fenómenos de tipo nutricional. Entonces, por lo cual, eso, dos objetivos: mantener el estado nutricional y, por último, fomentar la recuperación espontánea del intestino. ¿A qué se refiere espontánea? No tratar de dar ningún remedio, sino en base al control de la diarrea, que el intestino se recupere. Entonces, en el fondo, pero el concepto es, porque si se dan cuenta, estos pacientes, sobre todo cuando tienen diarrea, por ejemplo, inflamatoria, terminan teniendo atrofia. Entonces la idea es cómo hacemos para que ese intestino, en el fondo, se trate de recuperar. O sea, como concepto, cómo hacemos que se recupere. Hay distintas cosas. La forma más frecuente, y gracias al doctor que me mantuvo esta diapositiva, es fundamentalmente con sales que se llaman de rehidratación. ¿En qué consiste? Se aprovecha que se mantenga la absorción en relación a ciertas moléculas. Entonces, en el fondo se le dan, en el fondo, estas sales que traen, en el fondo, una mayor cantidad de sodio, un poquito de glucosa. Yo no lo dije, el principal cotransportador que se mantiene, yo hablé de los aminoácidos, pero es la glucosa. Entonces, si ustedes dan glucosa con sodio, se reabsorbe sodio con la glucosa, ¿ya? Entonces, son sustancias que tienen glucosa, que tienen sodio. ¿Cuál es la gracia? Que la glucosa contrarporta el sodio. Pero también hay otras que son en base a aminoácidos. ¿Cachai? Esa es típica, la agüita de arroz, ¿ya? Pero como es más inestable, no se ocupa como sale de rehidratación como tal. Y en el fondo tiene una cantidad de sodio, una cantidad de potasio, tiene una cantidad de cloro. Yo les pido disculpas que no me haya recordado que la absorción es fundamentalmente sodio-glucosa. Les pido disculpas, porque es lejos la más importante. Y obviamente la cantidad y el tipo depende en el fondo de qué estamos reponiendo. Entonces, se hablan de 60, 90, que tiene que ver con la cantidad, si ustedes se dan cuenta, de sodio, ¿no? Entonces, y depende de lo que uno está perdiendo, ¿ya? Entonces, tenemos casos de diarrea más severa, se da, ustedes ven la indicación, pero a mí me interesa que el concepto fisiopatológico, esto no tienen por qué aprendérselo, ojo, no se vayan a marear con esto, no tiene ningún sentido. Lo que sí tienen que tener claro es que son en base a reabsorción sodio-glucosa o sodio-aminoácidos, porque eso habitualmente sí lo pregunto, ¿ya? Porque la base del tratamiento de la hipovolemia, deshidratación relacionado digamos, con diarrea. Obviamente, esto se hace énfasis en las sales de rehidratación orales, porque estos son orales, porque en el fondo es mucho más sencillo y son eficientes y eficaces. O sea, son buenas, bonitas y baratas. No son tan baratas, pero buenas, bonitas y baratas, comparado con lo que significa pinchar y colocar una vía venosa y hospitalizar. Entonces, la tendencia natural es ocupar esta sale de rehidratación. Estas tomaron mucho boom aquí en Chile, porque comenzó con la epidemia de cólera. Chile tuvo poco
Entonces se dedicaron a exportar sales de rehidratación. Y no sé, el Laboratorio de Chile se tenía hecho millonario en ese momento porque era el principal productor de sales se llaman sales de rehidratación en América Latina, ¿ya? Porque produjeron una cantidad gigante para Chile, y Chile tuvo muy poco, gracias a la conducta sanitaria. La gente aquí en general era, no sé cómo estén ahora, pero eran muy responsables en términos de las medidas sanitarias, que era lavar las comidas, lavar la verdura, etcétera, porque y lo otro es que la gente aquí en Chile antes no comía cosas en las calles. Aquí actualmente, bueno, yo imagino que para ustedes debe ser lo mismo, la inmigración trajo cosas culturales que son buenas y cosas que son malas, como todo en la vida, y lamentablemente tienen hábitos higiénicos que son muy distintos. O sea, por ejemplo, comer en la calle, aquí en Chile siempre ha existido, pero no la cantidad de ahora. O sea, la cantidad ahora en el fondo de consumo de comida en la calle es gigante. O sea, como me refiero, cosas elaboradas en la calle, porque obviamente nosotros en la calle sí comíamos, pero comíamos en el fondo chocolatito, un dulcecito, una cosa así que viene ya envasado. ¿Te fijas? ¿No? O uno se come un sándwich, pero comprado en el fondo en un lugar sanitariamente correcto, o sea, digamos, producido. Pero en la calle, así como se hace ahora, el mote con huesillo es la única excepción que se consumía siempre en la calle. Pero la otra, en general, ahora uno ve cuánta cosa en la calle, o sea, venden de todo, de todo. Y eso obviamente hace que aumenten los riesgos de enfermedades de tipo infecto contagioso o transmisión fecal-oral. Estos bichos se transmiten de tipo fecal-oral. Y estaríamos listos. Dudas, consultas, preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Disponible hasta donde estén. Muchas gracias, Doc, por su clase. ¿Por qué pusiste gracias a la gran zanahoria? Creo que el argumento Es que usted no veía 31 minutos, los chicos veían 31 minutos, ¿no? ¿Alguien? Sí, Que había un sketch, había como un personaje que en la gran zanahoria era como una divinidad. Entonces usted estaba hablando de Dios, Alá y no sé qué cosa. entonces como la divinidad de la gran zanahoria. Mm. Qué bueno. Era, Voy a era como el buscarla. creador universal, O sea, como el equivalente al arquitecto universal de los masones. de los gran arquitectos de los... Claro. Eso, Ya no lo conocía. Ya voy a buscarla. la gran zanahoria. Chicos, dudas para el Doc, por favor. No, general, Yo comenta. me quedé con una duda Dale. con respecto a las hipernatremias que generan las diarreas. Ya, es que depende de la diarrea. Claro, sí. Es que esas diarreas algunas son ficticias, o sea, me refiero a que son ocasionadas no porque haya un aumento de la cantidad Justo se me cortó la comunicación. de sodio, sino que por la pérdida de volumen. Que se me cortó la comunicación. Estaba preguntando por la patogenia de la hipernatremia. Acuérdate, Explícalo tú. Máximo, que en el caso de las diarreas secretoras, lo que hace que haya agua son iones en el lumen intestinal. Cloruro que atrae sodio, y entre los dos generan atracción de agua. Por lo tanto, la pérdida que vas a tener ahí va a ser una pérdida de agua, pero es agua que va acompañando a iones, ¿cachai? Por lo tanto, se produce una reducción isosmótica del LEC. Ahora, en el caso de la diarrea osmótica, quien atrae agua es un soluto que está ahí que no puede ser absorbido, ¿cachai? Por lo tanto, ahí ese soluto, a través de un efecto osmótico, secuestra una cierta cantidad de agua que entonces ahí eventualmente podría llegar tú a tener una reducción podría caer en un balance negativo, por así decirlo, vía imposibilidad de absorción. Lo voy a explicar de otra manera, como tú dices. Mira, si tú pierdes algo hipotónico, significa que en el fondo estás perdiendo algo que en el fondo no tiene sodio. Por lo tanto, al no tener sodio, ¿qué es lo que tiene? Mucha agua. Lo que estás perdiendo es fundamentalmente agua. Y si no estás perdiendo sodio y estás perdiendo agua, se produce hipernatremia. Ahora, ¿cómo está el sodio total en el organismo? Disminuido, porque igual estás perdiendo un poquitito de sodio arrastrado. Todas las diarreas se pierde sodio, todas. Pero en algunas se pierde más agua y en otras se pierde menos agua. ¿De qué va a depender que se pierda más o menos agua? De lo que se está, en el fondo, la causa de lo que se está perdiendo. ¿Se fija la idea? Si yo, por ejemplo, la causa más frecuente, como dijimos, que la única que hablamos de hipernatremia, fue justo donde la diarrea es hipotónica, o sea, tiene lo que está generando la osmolaridad,
es algo distinto que lo que genera la osmolaridad en nuestro plasma, o sea, lo está generando algo que no es sodio. Entonces, en el fondo estoy perdiendo agua solita, sin sodio. Entonces se va a generar hipernatremia. Obviamente se van a deshidratar o se van a hipovolemizar todos los pacientes, porque igual se está perdiendo sodio. Lo que se está perdiendo aquí es más agua que sodio. En la otra se pierde agua y sodio, porque lo que está arrastrando el agua es el sodio. Ojo, no es el sodio, es el cloro, pero obviamente ocupamos el sodio como nuestro marcador de la cantidad de cloro. No sé si te enredé más, habitualmente yo enredo más, pero bueno. No, sí, me quedó muy claro. Sí, Con la depende explica- entonces me imagino de que cómo con se esté produciendo. me imagino que con la explicación del doctor Quesada, pues yo habitualmente lo enredo más, pero bueno, ya, es lo que hay, ya. Ya, pero lo que importa es que Te entre quede los claro. dos logramos el objetivo. Sí, 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 me quedó muy claro. Muchas gracias. Sí, eso es lo importante al final, pues. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Ahora, Oye, ahora cortito, ahora sí, ¿paremos la grabación, Doc? sí, hoy día sí que terminé a la hora, para que no, que eso quede grabado, que no me aleguen de que Sí. me pase. Ya, pero esta clase fue cercenada.